Muy buenos días, este día tenemos lo que es la tutoría número 3. Son las 10 en punto, vamos a esperar a que se conecten los chicos. Entonces vamos a hacer la espera de estos minutos, esperando que se conecten lo más pronto posible para dar inicio a lo que es la tutoría número 2, perdón, 3 de cálculo integral. Entonces, vamos a esperar 5 minutos, 8 y 5 está dando inicio. Este día trabajaremos un poco acerca de las integrales sobre más que todo sobre funciones logarítmicas y sobre funciones exponenciales. Hola, muy buenos días, Carlos. Gusto de saludarlo. No sé si los demás compañeros suyos se van a conectarme, porque, bueno, en las tutorías anteriores no sé si se conectaron ya tarde. Pero sí, vamos a esperar quizás los 5 minutos. A las 10 y 5 estaré dando inicio para, para comenzar el desarrollo. Solo vamos a esperar estos 5 minutos. Bueno, 4 minutos. Vale, y vamos a dar inicio. Entonces, no sé si revisó la tutoría de repaso que realicé el video, que realicé el día jueves. No sé si ya está subido a plataforma, lo que es la tutoría del día miércoles, perdón. Yo le mandé el link al coordinador, no sé si los mandó, pero en todo caso, ahí donde aparecen los videos, en ese canal yo ahí subo todos los videos, todas las clases de la U. Entonces, para estar pendiente, ¿verdad? Ya que inmediatamente yo termino la clase, la tutoría yo inmediatamente subo el video a YouTube y ahí queda la clase. Entonces, luego comparto el link al coordinador y el coordinador hay que esperar que lo suba a plataforma, pero si ya lo quieren ver de manera inmediata, es yendo al, al canal. Entonces, y donde estuvimos trabajando el día jueves, estuvimos trabajando más que todo algo que ustedes ya conocen, que es la definición de función logarítmica y función exponencial, las derivadas de cada una de ellas, y ahora vamos a trabajar lo que es integrales, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a estar 2 minutos más y vamos a dar inicio.
Pues, espero, no sé si tiene el material a la mano, espero que tenga el material porque prácticamente si usted revisa la ruta de aprendizaje, es bien importante que ustedes vayan siguiendo la lectura de la ruta de aprendizaje o lo que llevamos hasta el momento. Entonces, es importante ya que el coordinador sube materiales, pero en el material que se ha enfocado en la unidad número 2 es en el donde aparece un material que está escaneado, más que todo, donde aparece el capítulo 2. Entonces, ese es el material donde ha tomado como base para esta unidad, más que todo la unidad número 2. Entonces, ahí donde estamos trabajando y de ahí se están tomando también los ejercicios, ya que hay que tomar en cuenta para el parcial, donde el parcial se va a evaluar unidad 1 y 2. Entonces, bueno, el material se llama cálculo integral en una variable capítulo 2. Eso es lo que estamos trabajando en la unidad número 2. Prácticamente la lectura y los ejercicios y ejemplos se basan en ese material. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio. Espero que los demás compañeros se incorporen conforme pase el tiempo. Vamos a dar inicio. Entonces vamos a trabajar con la tutoría número 3 de cálculo integral. Cualquier duda, usted no dude en abrir su audio y, y mencionarlo y hacer la pregunta. Ajá, entonces espero que tenga algo con que anotar, espero que tenga donde apuntar, porque vamos a comenzar. Bueno, en la unidad 2, como mencioné en la tutoría del jueves, tutoría de repaso, vamos a trabajar funciones especiales. ¿Y cuáles son las funciones especiales? Pues estamos trabajando función logarítmica, la función exponencial, la función trigonométrica, las trigonométricas inversas, las funciones hiperbólicas. Que de esto no nos vamos a meter tanto de lleno si usted revisa el material y según las indicaciones de cómo se va leyendo. Entonces vamos a trabajar primero en el material, en el capítulo 2 de este material, aparece la definición de primitivas. Entonces, acá es bien importante, antes de comenzar a ver las integrales de esas funciones especiales, aparecen las primitivas. ¿Qué es una primitiva? Y aquí aparece la definición. Una primitiva o antiderivada de una función f va a ser una función f mayúscula que al derivar esa función me tiene que dar la función original, que es f minúscula. Entonces, al final, ¿qué es la antiderivada? La antiderivada o la primitiva va a ser aquella función que al derivarla me dé la función. Eso es la definición básica de una primitiva. Entonces, al final, si nosotros vamos a utilizar integrales, vamos a encontrar primitivas, antiderivadas, que es lo que vamos a aplicar. Entonces, es un ejemplo acá. Aparece un ejemplo, por ejemplo, tenemos el caso de f de x igual a x al cuadrado. Entonces, ¿es una primitiva de qué función? De esta función, f de x igual a 2x, ya que al derivar f de x mayúscula, me da 2x. Entonces, eso es bien importante que ustedes vayan conociendo lo que es las primitivas, ya que en las integrales es con lo que vamos trabajando. Entonces, tenemos la función g mayúscula de x, seno de x. Es una primitiva de la función coseno de x, ya que al derivar seno de x, ¿qué me da? Coseno de x. Entonces, esa es la manera de identificar las primitivas y esa es una definición importante en cálculo integral. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas con respecto a esa definición que me parece importante. Entonces, pero vamos a meternos de lleno. Algo importante es la definición de integrales. Vean, integral, propiedades de integral. En la unidad 2 terminamos con cálculo, más que todo con el teorema fundamental del cálculo, el cálculo 1 y el teorema fundamental del cálculo 2. Entonces, vimos cómo encontrar una integral utilizando ciertas condiciones. Entonces, ahora ya cuando yo tengo la integral definida, es decir, cuando yo sé que puedo integrar, están las siguientes propiedades. Y la propiedad de la integral me dice que si yo estoy multiplicando una constante
la integral definida me dice, perdón, la integral me dice, si yo estoy multiplicando una constante por la función, esa constante sale de la integral. Y esa es una propiedad importante que vamos a estar usando. Es decir, se puede sacar del símbolo de integral. Y también otra de las importantes es, en este caso funciona para suma y resta. Si yo estoy integrando suma de dos funciones, yo puedo repartir esa integral, puedo distribuirla, la integral, a cada una de las funciones. Y eso es lo que me está diciendo. También en las restas funciona de la misma manera. Ya en el producto ya cambia. Entonces vamos a tomar en cuenta estas dos propiedades. Si es resta, como menciono, funciona exactamente de la misma manera. Entonces, estas son propiedades importantes y ahora sí, vamos a ver función logarítmica. En la tutoría de repaso del día jueves yo abordé ejemplos de esto. Ahora solo voy a dar a conocer la definición de logaritmo. Entonces, un logaritmo, bueno, vamos a decir que se dice que es un logaritmo, esto en base a de x, va a ser igual a y, a este y, si a a la y, es decir, si a elevado a este y es igual a x, es decir, si cumple esta condición. De lo contrario, no puede ser y el logaritmo de x en la base a, entonces debe cumplir esa condición. Al final, esta es una manera de reescribir potencias. El logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de x en la base a es igual a y, si y solo si a la y es igual a x. Entonces, esta es la definición del logaritmo. Es importante que la conozcan. ¿Por qué? Porque también abordé ejemplos. En este caso solo voy a ver la definición. Esto es la definición de una función logarítmica natural. Entonces la vamos a definir. Siempre su dominio van a ser los reales positivos hacia los reales. Es decir, de x al logaritmo de x. Esta es la función logaritmo de x. Entonces vamos a trabajar con esa función para las integrales. Ya vamos a ver cómo se define una integral. ¿Por qué se utilizan los logaritmos? En este caso, vamos a bueno, esto es importante y esto se aborda para encontrar la derivada de un logaritmo. Entonces, y esta es la definición que aparece ahí de la derivada de una función utilizando límites. Entonces sabemos, esa por definición, sabemos que el límite de f evaluada en x más h menos la función x entre y cuando entre h, cuando este y tiende a 0, esto va a ser la derivada de la función. Pero esa es una definición que ustedes la vieron anteriormente, en las materias que llevan anteriormente. No nos vamos a meter de lleno en eso. Esto solo se utiliza para encontrar el qué, esto que aparece acá. Esto se utiliza para demostrar que la derivada del logaritmo natural de una función, que acá lo vamos a utilizar, es igual a la derivada de la función entre la función. Eso no es de perderlo de vista. Y eso es importante que ustedes lo manejen. La derivada de la función entre la función. Ya vamos a ver por qué. Entonces, y también en general para cualquier logaritmo, en el caso anteriormente estábamos con logaritmos naturales. Ahora, en general para cualquier logaritmo, si yo quiero encontrar la derivada de un logaritmo de la función f de x en la base a, va a ser igual a la derivada de la función entre la función por el logaritmo de la base. Entonces, esto es algo bien importante, es una regla de derivación que ustedes la vieron y eso es bien importante. Hasta el momento solo es cosas que ustedes deben de saber. Y acá sí ya nos metemos de lleno con lo que es la definición de integrales. Cómo nosotros, esto es importante, que ustedes ya comiencen a manejar y a tomar nota. Vean, la integral de un logaritmo, el teorema 2.8 de ese material, dice que para todo x que pertenezca a lo real, es decir, x diferente de 0, la integral de 1 sobre x de la derivada de x va a ser igual a logaritmo natural de x. Bueno, este es valor absoluto porque no puede ser negativo, más la constante c. Entonces, esta es la primitiva de esta función. Entonces, al derivar esta función, ¿qué voy a obtener? 1 sobre x. Entonces, eso es la definición del logaritmo. ¿Por qué utilizamos el logaritmo? Entonces, es bien importante que siempre que divida
1 entre una variable y lo del diferencial de esa variable, haga la integral, siempre tengo que obtener logaritmo de x más la constante. Esa ya es una definición de integral. Luego tenemos, en general, esto ya es en general, siempre que se cumpla esta regla, vean, yo tengo que identificar lo que aparece en la integración, vean, la integral de f' de x entre f de x, de x. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una función abajo y su derivada en el numerador, significa que inmediatamente ya voy a encontrar las primitivas. Y eso es lo que deben de aprenderse ustedes. Cuando yo tengo, vean, cuando yo tengo la función y su derivada en el numerador, yo sé que la integral va a ser igual a logaritmo natural de la función más la constante. Y esta ya es una propiedad importantísima de integrales, para que ustedes ya vayan manejando las condiciones de cómo integrar. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta definición, porque ahorita vamos a meterlos a algunos ejemplos y a algunos ejercicios. Entonces, como les menciono, en los ejercicios siempre les voy a dar tiempo para que ustedes los trabajen. Ajá. Sí, entonces al hacer esa operación, el resultado de la función, la derivada era siempre, perdón, de Ajá. la función por el logaritmo de la base, Natu- nos referimos. Al hacer el Ajá. tratamiento algebraico, llegamos entonces a la función logaritmo natural Ajá, correcto. y Correcto. utilizamos el valor absoluto porque no hay Ajá, porque son positivos, siempre es positivo. positivo. Ajá. Comúnmente uno, bueno, eso uno, cuando ya trabaja los ejercicios, a veces obvia eso, pero siempre tiene que ir valor absoluto. A veces yo uso paréntesis, pero los paréntesis me indican que yo tengo que asegurarme que eso es positivo, entonces siempre van a ir valores absolutos. Entonces, vaya, veamos algunos ejemplos de cómo integrar ese tipo de funciones. Vaya, por ejemplo, este aparece en el material, ejemplo 2.32. Ahí, y luego al final quizás les voy a mostrar la agenda que nos propuso el coordinador para que ustedes vean que no está alejado de lo que hemos trabajado en este día. Entonces, el ejemplo 2.32 me dice calcular la integral de 2x más 1 sobre x al cuadrado más x más 3 por el diferencial de x. Vean, esta integral muchas veces uno la ve complicado, ¿verdad? Cualquiera puede decir, esa integral está bien difícil. Pero si yo manejo la definición anterior, ¿qué sucede? Solo me fijo en el numerador. Al derivar el numerador, ¿cuánto obtengo de resultado? Entonces, me fijo yo, como yo tengo x al cuadrado más x más 3, yo sé que la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, más uno. Ajá, y la derivada de x es 1. Y la derivada de 3 es 0. Entonces 2x más. Me fijo que es lo que aparece en el numerador. Entonces yo puedo aplicar la regla anterior, que es la de logaritmos. Entonces veamos la solución. Entonces, si ustedes se fijan, es lo que estaba mencionando acá. La derivada de x al cuadrado más x más 3 es 2x más 1. Entonces vamos a utilizar la definición anterior y ya vamos a tener inmediato. De manera inmediata se encuentra esa integral. Vean, ¿por qué? Dice las primitivas de esa integral. Ese es en general, recuerden. Vamos a hacer, vean, 2x más 1 sobre x al cuadrado, la integral de 2x más 1 sobre x al cuadrado más x más 3 es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más x más 3 más la constante c. Y vean, es bastante sencillo hacer este tipo de integrales. Solo que hay que tener cuidado que el numerador debe ser la derivada del denominador, que es la función que yo voy a tomar. Entonces, no sé si hay preguntas en este ejemplo. Licenciado, buenos días. Ajá, buenos días. Disculpe, en esa integral así es por el método de sustitución. No es por el método de sustitución. Más adelante vamos a ver métodos de sustitución. Ahorita solo es por este método que estoy mostrando acá.
el método me dice, se utilizan logaritmos, integrales de logaritmos. Entonces, el método me dice, si yo tengo en la integral, en el denominador, la función y arriba hace interferencia bastante, ¿no? Bueno, si yo tengo, vean, si yo tengo arriba la derivada y la función abajo, entonces, este no es el método de sustitución. Más adelante vamos a ver métodos de sustitución, métodos por parte, métodos por ecuaciones, por fracciones parciales, perdón. Todos esos métodos los vamos a ver, pero en este caso, acá me fijo que en la integración, aquí tengo la función y su derivada. Entonces, no es sustitución. Y esto es inmediato, es una regla de integración, que es la que ustedes deben manejar utilizando logaritmos. Y por eso es que se ve la función logaritmo. Entonces, es lo que les menciono, para integrar esto no es sustitución, sino que estoy aplicándola directamente porque tiene una forma especial, que abajo está la función y arriba su derivada. Entonces acá inmediatamente ya me dice la regla que es el logaritmo de la función, que es el denominador, si ustedes se fijan. Entonces está bastante sencillo. No sé si se aclara la duda o... Y que dice que yo, como este tema no lo habíamos visto, pero sí estaba en material, pero yo quizás me confundí, porque yo había unos ejercicios así parecidos en el material, e igual, o sea, en la tarea, e igual, la derivada era la de arriba y bien cabal me daba, pero, y sí, yo así lo hice, pero lo confundí con el método de sustitución. Ajá, Pero vaya. sí, Ajá. pero sí, digamos que la respuesta me quedó logaritmo natural de este valor absoluto de, digamos que del denominador, digamos ahí. Ajá, sí. Vaya, Y así me salió solo la que vaya, respuesta. ajá, Ajá. en esos casos hay que tener bastante cuidado por el hecho de que por el material que se lleva y los contenidos, ¿verdad? Entonces, el coordinador cuando él me mande la solución de la tarea, bueno, ya para revisarla, entonces él pone los criterios. Entonces, por ejemplo, si usted utilizó sustitución y todavía no se ha visto, entonces él va a poner, por el método, o lo utilizar el método tal, le va a poner las condiciones, entonces los porcentajes. Entonces, pero ahí voy a ir verificando yo, ahí voy a verificar. Tal vez es que no, yo lo usé así como usted lo ha utilizado ahorita, va, cabal, así la respuesta, pero tal vez el método quizás, tal vez me confundí de nombre, o sea, tal vez le puse Ah, eso. va, pero entonces Que no habría problema. ajá, la respuesta igual así me quedó como usted, como le ha Ah, puesto, ok, logaritmo natural, valor absoluto y del denominador que sería la derivada de ahí arriba. O sea, correcto. la Ajá. respuesta sería la misma. Entonces, esa es la forma como yo la comprobé que sí era, porque en el método de sustitución así también es, ¿verdad? De que es la derivada, es la de arriba. Esto con eso se puede comprobar de que sí se puede evaluar por el método de sustitución también. Sí, correcto, correcto. Vamos. Y entonces tal vez ahí fue que me equivoqué. Pero gracias ahí, porfa, ahí, Vale. Sí, ahí ahí. voy a revisar y voy a tener Ah, bastante cuidado. sí. Vale. Vale, entonces continuando con los ejemplos, vean, eso es lo que les mencionaba. Esto que aparece acá es lo del método que estamos usando y usamos logaritmos. Entonces, el siguiente ejemplo es similar, vean, con la diferencia de que ustedes observan en este ejemplo 233 del material, me dice calcular la integral de x al cuadrado sobre x al cubo más 7. Pero, ¿qué sucede si yo me fijo en el denominador? Ahí lo voy a derivar. Entonces, al derivarlo me quedaría 3x al cuadrado más 0, porque la constante es 0. Entonces, me fijo que aquí hace falta un 3. Entonces, no es exactamente la derivada del denominador. Pero sí yo puedo construirlo. ¿Cómo puedo hacer? Ah, si yo multiplico por 3, es decir, multiplico por 1, pero 1 lo hago como 3 sobre 3. Y al final un tercio sale. Es lo que hace en ese ejemplo. Veamos. Y tenemos para calcular la integral. Entonces, siempre vamos a tratar de usar este método,
¿qué es lo que les menciono? Que abajo tengo que tener la función y arriba la derivada. Y entonces es lo que tenemos acá. Vean, lo que mencionaba anteriormente es que al derivar la función del denominador, que es x al cubo más 7, obtengo 3x cuadrado. Entonces dice que en este caso no es exacta la derivada, lo que aparece arriba, la derivada del denominador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dice, se puede multiplicar y dividir por 3, que es lo que les mencionaba. Si yo multiplico y divido por este 3, eso es 1 y eso no afecta a la función, a todo esto, lo que aparece en la integración. Entonces, es lo que hacen, vean, vean acá. Tengo x al cuadrado sobre x al cubo más 7, la integral de eso, va a ser igual a la integral, vean, ¿qué es lo que hicieron? Multiplicaron por 3 y dividieron por 3, que sigue siendo la misma función. Entonces, y este 1/3 sale. Entonces me va a quedar, es lo que está acá. Por la propiedad de la constante que vimos anteriormente, ese 1/3 sale y me va a quedar la integral de 3x al cuadrado sobre x al cubo más 7. Ahora sí, la integral del denominador es exactamente lo que está arriba. Es esto. Entonces ya puedo aplicar la regla que estábamos viendo, que es tengo la función y su derivada en el numerador. Entonces ya me queda. Este 1/3 solo lo escribo, que es esto que aparece acá. 1/3. Y ya me quedaría el logaritmo del valor absoluto de x al cubo más 7, que es esto que aparece aquí, más la constante. Entonces, ya esos son trucos que uno se va haciendo a modo de poder aplicar los métodos de integración. En este caso, este método que estamos utilizando. No sé si hay preguntas en este ejemplo. No sé si hay dudas en este ejemplo. Pueden escribirlas si ustedes tienen dudas o, como les menciono, pueden abrir algo. Si no hay dudas, no hay ningún problema. Podemos seguir en el siguiente ejemplo. Vean, acá tenemos, y acá también es importante que ustedes conozcan las razones trigonométricas y conozcan las identidades de las razones trigonométricas. Porque en integración, a veces las integrales no son inmediatas, pero si yo conozco identidades, yo puedo resolver las integrales mucho más fácil. Entonces, en el ejemplo 234 me dice calcular la integral de la tangente de x. Vean, la integral de la tangente de x. Entonces, ustedes saben que la tangente de x es seno sobre coseno. Yo puedo escribir la tangente inmediatamente, seno sobre coseno. Y puedo ver si puedo aplicar el método anterior. Entonces, veamos. La idea siempre es aplicar este método. Vean, estamos viendo ejemplos de este método para que quede bastante claro el método. Entonces, acá tenemos, vean. Yo puedo aplicar lo que les mencionaba. Ahí en la solución dice que la tangente de x es igual a seno sobre coseno. Eso es cierto, es una identidad. Entonces, ¿qué sucede si yo derivo el coseno? Tomo la función como el coseno. Y vean, la derivada del coseno que aparece, coseno prima, coseno de x prima. Entonces, la derivada del coseno es menos seno. Eso es por definición. Entonces, ¿qué sucede? Arriba, si yo sustituyo en la integral seno sobre coseno, arriba tengo menos seno. No tengo seno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vean, en el ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Hasta acá es lo que tenemos. Sustituyendo la tangente por seno sobre coseno. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hacer un pequeño cambio. Como yo sé que coseno de x' es igual a menos seno de x, si yo multiplico esto por menos, me quedaría menos coseno de x', que le voy a poner x', igual a seno de x. Es decir, que el seno de x, ¿quién es? Es menos coseno de x'. Entonces, es la sustitución que se hace acá. Vean, en lugar de poner seno de x que escribí, menos coseno de x'. Es decir, que la derivada del coseno de x es ¿quién? Menos seno de x. Por este menos me queda este mismo seno. Entonces, eso no afecta nada. Entonces ya cumple la regla. Abajo tengo la función y arriba su derivada. Entonces, ¿qué me queda? Menos, este menos sale y me queda el logaritmo de coseno de x. Más la constante c.
Entonces, no sé si hay preguntas en este ejemplo, pero vean, lo único que cambia acá es el signo. Es lo único que cambia. Ahí es como si nos multiplicáramos por menos uno, ¿verdad? Para hacer Correcto, correcto. Como que se multiplicara por menos uno. Ajá, correcto. Por menos uno entonces sale el menos uno. El menos. Ajá. Eso es lo que se realiza. Entonces, pero siempre, si ustedes se fijan, haciendo truquitos ahí para llegar a esta fórmula que hemos visto, donde se utiliza la función logarítmica. En este caso, la función logarítmica natural. Entonces, continuando, vamos a continuar. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, este ejemplo es el que estábamos abordando. Bueno, este es ejercicio. Este es un ejercicio el ejercicio 33. Yo creo que está bastante inmediato. Ustedes lo resuelven. Trabájenlo ahorita. Les voy a dar un tiempito. Vean, hay que calcular. En el ejercicio dice. Luego ustedes me dicen la respuesta. A ver cuánto les dio. Vean, acá me dice que la integral. Hay que calcular la integral de 2x más 3 sobre x al cuadrado más 3x más 1. Creo que este ejercicio es inmediato. Hay que escribirlo, hay que escribir el proceso. Les voy a dar el tiempo para que ustedes lo hagan. Yo creo que eso está bastante inmediato. Bueno, al final, alguno si me lo puede dictar, a qué es igual esta integral. Aquí la voy a colocar. Recuérdense que lo primero es verificar que este es de la forma la integral. Bueno, verificar esto. Arriba tiene que estar f' de x. Y abajo tiene que estar la función f de x. Entonces, si cumple esa condición, entonces la integral es inmediata. Entonces, a ver si ya la realizaron. Le quedaría logaritmo natural, Ajá, logaritmo natural. valor absoluto de x al cuadrado más 3x más 1 más c. Ajá, correcto, gracias. Bueno, esto es, si ustedes se fijan, es una integral inmediata. Este ejercicio 33 más la constante c. Entonces, esa es inmediata y el proceso a seguir es el siguiente. ¿Verdad? Siempre estoy verificando que se cumple esta condición, entonces es inmediata. Entonces, lo que mencionaba anteriormente es tomar la función f de x, que es el numerador, es esto, que es lo que les he escrito acá. Acá se les he colocado la función f de x es igual a x al cuadrado más 3x más 1. Hay que derivarlo, entonces hay que verificar esa parte. Entonces al derivar me queda 2x más 3, que es exactamente lo que aparece en el numerador. Entonces ya cumple la condición, entonces ya es inmediata lo que me estaba dictando. Eso es correcto. Y ahí está que es el logaritmo de x al cuadrado más 3x más 1 más la constante c. Entonces, yo creo que este método está bastante tranquilo, pero no se les vaya a olvidar, porque cuando ya comenzamos a ver otro tipo de métodos, ya como que esos métodos a veces se van olvidando. Entonces, de tantos métodos uno no hay a cuál aplicar, pero sí son de los métodos que ustedes deben de ir probando, porque recuérdense que vamos a ver métodos por partes, métodos por fracciones parciales que funcionan para cuando yo tengo que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Y acá sucede eso, pero la ventaja es que acá tengo la derivada, cumple esa condición. Pero eso lo vamos a ver más adelante, como les menciono. Entonces veamos otro ejercicio. Este ejercicio igual, les voy a dar tiempo para que ustedes lo trabajen. Ven, bueno, en este ejercicio le he puesto el número 33, pero creo que no es el número 33. Entonces, verifiquemos. Más que todo me piden encontrar esta integral acá.
Vean, tengo la integral de 1 más seno de x sobre coseno de x menos x. Entonces, me están pidiendo que haga la integral de esa función. Recuérdense que siempre estamos trabajando con esta regla y es lo que yo debo de verificar. No solo debo usarla, sino que debo de verificar cómo es que funciona. Entonces, vamos a ver, me dicen, trabajen este ejercicio, el número 33. Les voy a dar ese tiempo. Y si alguno me puede decir la respuesta y luego vemos la solución. Cuando tenga la respuesta, alguno me lo puede dictar, por favor. Y luego vamos a verificar si está bien con la solución que yo les voy a presentar. Recuérdense que primero es de verificar que esta es la función y arriba tengo su derivada. Y luego aplicar esta regla. Bueno, no sé si ya la verificaron y ya realizaron la respuesta. Si alguno me la puede decir o se han trabado en algún lado para ver la solución. Bueno, lo primero que hago es derivar la función que está abajo. Sí, que es coseno de x menos x. Ajá, Menos x. Eso me dio menos el seno de x menos 1. ajá, correcto. Si saco factor menos 1, me queda 1, paréntesis, lo puedo expresar como 1 más seno de x. Ajá, correcto. Lo que va a suceder es el mismo caso de la anterior, ¿verdad? Que hay que multiplicar por menos 1. Y así, Porque la, porque deri- ajá, porque la derivada del coseno es menos seno de x. Y la derivada de menos x es menos 1. Entonces va a quedar menos seno de x menos 1. Y arriba tengo 1 más seno de x. y así verifiqué que arriba está la derivada de la función y abajo está la función. Correcto, ajá. De ahí solo es de aplicar. La Entonces, respuesta me queda, tengo el logaritmo natural, menos logaritmo, ajá, valor menos absoluto, del valor absoluto de, coseno de x menos x. ajá, coseno de x menos x. Más una constante, ¿verdad? No se les olvide más la constante, ajá, más la constante c. Entonces, vean, ahí está la solución. Entonces, veamos la solución que yo les tengo. Vean, veamos la solución para que ustedes verifiquen. Vean, si yo quiero integrar esto, lo primero es tomarme la función f de x. Como les menciono, f de x es coseno de x menos x, que es lo que aparece acá. Entonces, como yo quiero integrar esto, f'
sería f' de x. Vean, la derivada del coseno de x es menos seno de x, que es lo que aparece acá. Eso ya es por definición. La derivada de menos x es menos 1. Entonces aquí tengo menos seno de x menos 1. En la integral tengo 1 más seno de x. Entonces, si saco factor común 1, me queda 1 seno de x más 1. Pero a mí me interesa que esto sea igual a seno de x más 1. Multiplico por menos 1, entonces ya me va a quedar que esto es menos f' de x es igual a seno de x más 1. Entonces, en la integral, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues acá ya tengo, ¿verdad? Yo voy a hacer ese arreglo, pero es esta sustitución lo que tengo acá, ¿verdad? Que seno de x más 1 es igual a menos f' de x. ¿Y quién es f de x? Aquí es coseno de x menos 1, menos x. Entonces le agrego el menos y al hacer la derivada de esta función sigue siendo 1 más seno de x. Es decir, esto sigue siendo 1 más seno de x, por lo que yo hice acá en la derivada. Entonces, si ustedes pueden observar, ya tengo exactamente lo que quiero. Abajo tengo la función y arriba tengo su derivada. Entonces ya aplico lo que me decía anteriormente. Aquí hay un error, aquí hace falta el menos. Menos logaritmo, aquí el valor absoluto de coseno de x menos x más la constante c. Entonces, eso es la respuesta estaba correcta. No sé si hay alguna pregunta o duda. Vean, este método es bastante, como les menciono, es bastante tranquilo y en fracciones. Siempre que voy a hacer integrales de fracciones, verificar este método primero, ya que ese es uno de los más fáciles. Entonces, cuando ya no funciona este método, entonces hay que ver qué otro método se puede ir aplicando. Y así vamos a ir viendo métodos de integración. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Vean, el siguiente nos vamos a meter lo que es la función exponencial. Y vean, la función exponencial siempre la vamos a definir. Vean, es la inversa de la función logarítmica. ¿Por qué? La función logarítmica teníamos que era el dominio de los reales positivos a los reales. Y la función exponencial va de los reales a los reales positivos. Entonces, de x, y esta es la función. F, acá la puedo escribir como f de x igual a la x. Esta es la función exponencial donde a representa la base y x el exponente. Entonces, esta es la función exponencial. Aunque nosotros vamos a trabajar con la función exponencial natural, cuando la base es el número neperiano e. Y ustedes saben que este número neperiano tiene un valor de 2.71 aproximadamente, con más decimales. Entonces, vamos a trabajar con esta función exponencial, que al final con la función f de x, lo voy a escribir acá, f de x igual a e a la x. Es decir, esa ya es una función, la función natural, cuando la base es e, que es el número neperiano. Como les menciono, el valor del número neperiano es de 2.71 y con más decimales aproximadamente, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Y propiedades de esto, vean, trabajamos ejercicios. Yo ahí, si ustedes revisan el video del día jueves, ahí yo puse ejercicios de las propiedades de las exponenciales, pero las propiedades más básicas es, independientemente cuál base sea, todo número elevado a la 0 es 1. Por ejemplo, elevo 1.000.000 a la 0 siempre va a dar 1. 2 a la 1 es 1. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Eso ya es por definición. Luego, un número elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Y otra propiedad importante es que si yo tengo suma de exponentes, yo lo puedo separar. Vean, puedo separarlo siempre multiplicando las mismas bases, pero separo los exponentes. Al final, ¿qué me está diciendo esta? Yo la puedo aplicar de aquí para acá. Si yo estoy multiplicando dos potencias con la misma base, solo sumo los exponentes. Entonces, esas son propiedades de potencias. Entonces, veamos algo importante también que debemos conocer. Y como les mencionaba, vamos a trabajar con la función natural, que es la función e a la x. Si derivar e a la x, sabemos que por definición
aplicando la definición que les mostré anteriormente de la derivada de límites, que es como se comprueba eso, ahí aparece en el material. Entonces, aquí solo lo vamos a usar. Ven, e a la x, la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x. Y eso ustedes deben de tenerlo en cuenta. Siempre deben de tener en cuenta que e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, luego en general, ¿qué sucede si yo quiero derivar? Perdón, ahorita es derivar porque es lo que vamos a estar utilizando en las integrales. Vean, si yo quiero derivar e a una función, en el exponente va a haber una función f de x, pues es bien sencillo, vean, sigue siendo e a la función, en el exponente de la función f de x, por la derivada de lo que está arriba en el exponente. Vean, esta es la derivada de e elevado a una función que depende de x. Entonces, esto hay que tenerlo bastante presente porque lo vamos a estar ocupando. Otra manera de escribirlo es el exponente de f de x, la derivada del exponente de f de x, es igual al exponente de f de x por su derivada, por la derivada de la función. Entonces, ¿por qué vamos a estar utilizando esto? Porque vamos a ver cómo resolver ecuaciones que involucren exponenciales. Entonces veamos algunos ejemplos. Bueno, un ejemplo, este ejemplo es bien sencillo de derivar. Por ejemplo, aquí tengo la función y igual a x al cuadrado por e a la x. Esta función. Aquí tengo un producto de funciones. Y ustedes saben que si yo estoy multiplicando f por g, esta es una regla de derivación del producto prima. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a f prima, es decir, la derivada de la función f por la función g, más, esta es una regla de derivación, más f por la derivada de g, que es g'. Entonces, esta es una regla que ustedes deben de manejar, donde es la regla, esta regla del producto y la regla del cociente, ustedes deben de manejarlas bien, de derivación. Entonces, acá me dice, para calcular la derivada de y igual a x al cuadrado por e a la x se aplica la regla del producto, que es esta regla que les mencionaba. Entonces, acá tenemos, vean, como este representa la función f y esta la función g. Vean, la derivada de la función f, que es x al cuadrado, por la función g, que es e a la x, más la función f, que es x al cuadrado, por la derivada de la función e a la x. Entonces, sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x, esto que aparece acá, por e a la x, más ahora x al cuadrado por la derivada de e a la x, sabemos que por definición es e a la x, esto que aparece acá. Entonces, esa es la derivada de y, eso que aparece ahí. No sé si hay alguna pregunta. Es solo para recordar, esto es solo para recordar la derivación, cómo se utiliza la regla del producto, nada más. Entonces, puede sacar e a la x como factor común. ajá, correcto, eso se puede sacar, también se puede sacar, vaya, aquí, si se sigue trabajando, se puede sacar x por e a la x como factor común. Y ya me quedaría 2 más x. Acá me quedaría 2 más x. Y ese sería lo que es ya aplicando este factor común. Pero sí, aquí está la derivación. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver la integral de una función exponencial. Y vean, esto también es bastante similar a las funciones logarítmicas. Es bastante similar. Entonces, vean acá. Tengo la integral de e a la x. Vean, esta es bien sencilla. Sigue siendo e a la x más una constante. Es decir, yo integro e a la x y sigue siendo e a la x más la constante. Entonces, esa regla es bien sencilla. Luego yo tengo en general, vean, tengo e a la f de x, la integral de e a la f de x, por su derivada, vean. Acá arriba en el exponente tengo la función y abajo tengo la derivada. Entonces, ya está dada también la regla para encontrar esa integral, al igual que la de logaritmos. ¿A qué va a ser igual? A e a la función f de x más c.
Entonces yo solo debo de verificar que en el exponente esté la función y abajo esté su derivada. Porque recuérdense que e a la f de x, ¿quién es su derivada? Para comprobar. Ustedes saben que es e a la f de la x por la derivada de lo que está arriba. Entonces, por eso es solo verificar eso, utilizando lo que es la derivación. Recuérdense que serían las primitivas que estoy encontrando acá. Y al derivar esto me da esta función que está acá, que esta es la función. Entonces, vamos a ver ejemplos de cómo utilizar esta regla que, como les menciono, es bastante sencillo. Entonces veamos un ejemplo. Vean el ejemplo 248. En el ejemplo 248 me dice que encuentre la integral de 2x por e a la x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, vean, una integral inmediata. Entonces, cuando uno no conoce las reglas, uno mira, ¿y eso cómo lo puedo hacer? Pero esto es inmediato, si ustedes se fijan. Aquí tengo 2x por e a la 2x. Entonces, ¿qué tengo arriba? La función f. Si la derivo, ¿qué me queda? X al cuadrado. Por eso dice aquí que la derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces, cumple las condiciones de la regla del exponencial. Entonces, eso es igual a e a la x cuadrado más la constante c. Entonces, no sé si hay preguntas. Ahí solo de verificar que la función que está multiplicando a f es la derivada del exponente. Ajá, correcto. Solo es de ir verificando y luego aplicarla. Nada más. Verificando y luego aplicarla. Como sugerencia, ustedes hagan un listado de las reglas de integración. Porque al final, vean, al final de que pase esta materia, ya cuando uno comienza a ver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, ya se utilizan las integrales. Entonces, pero ya uno utiliza las reglas o las tablas de integrales. Pero acá se interesa de utilizar las reglas de integración. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo siempre es del mismo 248. El ejemplo B, ahí aparece en el material. Vean, siempre estamos ahora con esta regla. Verificando que arriba esté la función. Vean, acá está la función que es x al cubo más 4. Pero sucede lo mismo que un ejemplo de logaritmos, porque son los casos que se pueden dar. Por esa razón aparecen estos ejemplos. Vean, si yo derivo x al cubo más 4, voy a obtener 3x cuadrado. Entonces no voy a obtener exactamente la derivada de lo que está abajo, que es esto. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Entonces solo lo voy a hacer lo anterior, lo que había dicho, el truco. Multiplicar por 1, que en ese caso es multiplicar por 3 y dividir por 3. 3 entre 3 siempre es 1 y no afecta en nada. Entonces, es lo que se hace acá. El mismo truco del logaritmos. Sale en 1/3 de la integral. Y me queda aquí si ya tengo exactamente lo que yo buscaba. 3x cuadrado es la derivada de lo que aparece en el exponente. Entonces ya me quedaría 1/3 por e a la x al cubo más 4 más la constante c. Y ahí está la integral. Entonces son integrales bastante sencillas. Vean, y aquí estamos encontrando las primitivas de ese tipo de integrales. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Vale, porque vamos a continuar. Y vean, este otro ejemplo es el ejemplo C. Y ahí me parece, vean, este otro ejemplo bien sencillo. Ahí me dice que tengo la integral de e a la seno de x por coseno de x por la diferencial de x. Esta integral es bien inmediata. ¿Por qué? Yo sé que esta es la función f de x y la derivada del seno de x, ¿quién es? Pero debo saber eso, que la derivada, es decir, lo importante para realizar este tipo de integraciones es saber derivar. Por eso es la importancia de las definiciones que les di anteriormente. La derivada del seno, yo sé que es el coseno de x. Derivada del seno de x, coseno. Entonces, inmediatamente yo ya sé que es e a la seno de x más la constante c. Entonces, son integrales bien inmediatas, pero hay que saber eso. Si no lo sé, ahí sí ya me comienzo a complicar.
Entonces, creo que no hay preguntas. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios con respecto a esta. Si no, pasamos al ejercicio 28. Vale, entonces les voy a dar tiempo para que ustedes trabajen esta integral y luego vamos a ver la solución. Vean, la integral que vamos a trabajar es la siguiente y dice secante cuadrado de x por encontrar la integral del secante cuadrado de x por e a la tangente de x más 3 por el diferencial de x. Es decir, ¿a qué es igual esa integral? Entonces, recuérdense que siempre es verificar si se puede aplicar la regla de integración para el exponencial. Entonces verifiquen, deriven ustedes tangente de x más 3 y verifiquen si al derivar tangente de x más 3 da seno cuadrado de x. Entonces verifíquenlo y me dicen si les da. Si les da, entonces ya solo se aplica. Perfecto, aquí se trabaja. Ajá, correcto. Y recuérdense que la tangente de x es más sencillo trabajarla con la identidad seno sobre coseno. Esta tangente de x es más sencillo siempre trabajarla con la identidad de seno sobre coseno. Ahorita recuérdense que el trabajo es verificar que la tangente de x más 3 es igual a la derivada del secante cuadrado de x. Si eso es igual, entonces ya está. Solo ya encontré quién es la integral, aplicando la regla anterior. Vean la importancia de poder aplicar. A verificar eso es porque a la hora de hacer el ejercicio, lo primero que va a decir es verificó que la integral de la función, verificó que bueno, identificó la función, que eso es lo primero, esta es la función. Luego verificó que la derivada de la función fue esta. Entonces, algo así va a ser la lista que me darían a mí a la hora de calificar un ejercicio de este tipo. Entonces, por eso es importante verificar y realizar los pasos de la derivación. Bueno, ahí como el exponente de tangente de x más 3, ¿verdad? Ajá, es la tangente de x más 3, correcto. Y derivo eso, y me da, bueno, la tangente se puede expresar como 1 sobre el coseno cuadrado de x, la derivada, pero como 1 sobre el coseno cuadrado de x es la secante cuadrado de x. Correcto, la secante cuadrado de x. Entonces verifico que sí, que corresponde Que la sí es función, correcto, sí es es la cierto. derivada del exponente. Ajá, correcto. Entonces al verificar eso ya es inmediata, ¿verdad? Entonces ya me quedaría e elevado a la tangente de x más 3 más la constante c. Ajá, en efecto lo que mencionaba, ¿verdad? Veamos la solución. Siempre el objetivo es poder aplicar esta regla que está acá arriba. Entonces, ahí tengo la función. Entonces, como les menciono, yo identifico la función f de x, que es lo que aparece arriba en el exponencial, que es tangente de x más 3, y voy a aplicar esta derivada. Entonces, al derivarlo, lo que mencionaba, me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Y eso es secante cuadrado de x. Entonces, ¿qué se utiliza para hacer esta derivada? Si alguno tiene duda. Se utiliza el hecho de que aquí es una fracción. ¿Vean? La derivada de la constante 3 es 0, entonces no me meto en eso. Solo me meto en la derivada de seno de x sobre coseno de x. Entonces,
ustedes recuerdan que seno, bueno, si yo quiero derivar una función g, esto, una función f entre g, es decir, el cociente de dos funciones, ustedes saben que es f' por la función de abajo, que es g, menos la función de arriba por la derivada de lo de abajo, entre g al cuadrado. Entonces, en efecto, si yo aplico esta condición, la función f es seno de x y la función coseno es g de x. Entonces, aplicar esta definición, por eso les digo que es importante que conozcan la derivación del cociente. Entonces, aquí me quedaría la derivada del seno. Yo sé que es el coseno, por la de abajo sería coseno cuadrado. Entonces, me quedaría coseno al cuadrado. ¿De quién? De x, en el primer caso. Luego sería menos, y me quedaría acá f por g'. G' yo sé que es coseno de x, y la derivada de coseno de x es menos seno de x, por el seno, que es la función f. Entonces me quedaría más, vean, seno cuadrado de x. Haciendo la derivada de esa función, para que lo que les menciono, sobre g al cuadrado, pero g dijimos que era coseno cuadrado de x. Entonces es coseno cuadrado de x. Vale, ahí está la derivada, pero sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, esta es la identidad, eso es igual a 1, entonces ya me queda 1 sobre coseno cuadrado de x, que es lo que está acá. Y esto es secante cuadrado de x. Entonces es lo que mencionaba ahí Carlos, y eso está correcto. Entonces, aquí está, solo se aplica la regla de asignación. Entonces acá lo coloco, vean, la integral. En efecto, esto es cierto. Entonces va a ser igual a e a la tangente de x más 3 más la constante c. La aplico directamente una vez verifique que se cumplen las condiciones. Y ahí está. Entonces es bastante sencillo. No sé si hay preguntas, dudas. Como les menciono, cuando uno no conoce las reglas, uno mira bien complicadas las integrales. Pero ya cuando uno conoce las reglas, ya se ven sencillas. Solo es de ir aplicándolas. Entonces, no sé si hay preguntas o pasamos al siguiente ejercicio. Siempre vamos a trabajar con esta regla. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Como les menciono, me interesa que ustedes vayan verificando. Vean, este es el ejercicio. Bueno, no es el ejercicio 28, es más adelante. Creo que es el 30 y algo. Pero yo creo que este ejercicio no está en el material. Pero sí es uno de los que nos indicó el coordinador. Vean, aquí me están preguntando, ustedes fíjense en la integral de secante de x por la tangente de x por e elevado a la secante de x más 3 por el diferencial de x. Me están pidiendo esta integral. No sé cómo calcular la integral. Pues es lo mismo, verificar si se cumple. Vean, verificar si la secante de x más 3, la derivada de eso es secante de x tangente de x. Si es así, entonces ya está resuelta. Ajá, entonces ustedes pueden verificar. Entonces es lo que quiero que ahorita verifiquen en este ejercicio. Verificar si la secante de x más 3, esta es la derivada. Si es así, pues ya está inmediata. Entonces verifíquenla. Recordemos la derivada de secante de x más 3. Si ustedes la verifican, me dicen y luego continuamos a la solución. Ven, acá siempre como la función es secante de x más 3 y yo es lo que voy a derivar y ustedes recuérdense que 1 sobre el coseno de x, yo prefiero trabajar así y derivar así porque es la derivada que se recuerda, entonces mejor trabajarlo como 1 sobre coseno de x más 3. Entonces al derivar este 3 siempre no me interesa porque eso es 0,
solo me va a quedar la derivada de 1 sobre coseno de x. ¿Y cuánto es la derivada de 1 sobre coseno de x? Esta es la función f de x. Entonces, ese es el ejercicio ahorita, verificar si se cumple al hacer la derivada de la función f de x. Entonces, a ver a qué es igual f de x'. Eso es lo que ustedes están buscando ahorita. Y siempre ustedes recuérdense, como aquí es un cociente, pueden utilizar esta regla. Siempre ustedes con esta regla les puede servir. Donde la función f va a ser 1 y la función g va a ser coseno de x. Al derivar este cociente, esto me va a dar igual a la derivada de f' por g menos la de f por g' entre g' al cuadrado. Perdón, g al cuadrado. No es g'. Entonces, me avisan si verificaron que era secante x más tangente de x. Que yo creo que eso es lo más complicado. Luego de ahí solo es de aplicar la regla. No sé si están ahí. ¿Ya lo verificaron? ¿Podrían confirmar, por favor? Ajá, Carlos, ¿ya lo verificó? Si es cierto. Bueno, he llegado hasta la derivada de secante de x más 3. Llegué a que es igual a seno de x entre coseno cuadrado de x. Seno de x sobre coseno cuadrado de x. Sí, Llegó a eso. Efectivamente, ya lo tiene. Vale, tiene esto. Si tiene esto, vale, no sé si cómo está. De ver, se me olvida el nombre. Griselda, no sé cómo está si ya lo verificó Griselda. Pero si usted tiene esto, seno de x sobre coseno cuadrado de x, ya lo tiene. Ya está. ¿Por qué? Porque solo distribuye el coseno. Acá solo puede dejarlo como 1 sobre coseno de x. Si usted se fija, 1 sobre coseno de x por seno de x sobre coseno. Seno de x sobre coseno. ¿Y quién es eso? Si usted hace la sustitución. Secante por la tangente. Ajá, correcto. Secante por la tangente. Entonces, allí ya lo tenía. Entonces, esa es la derivada y ahí está comprobado. Yo creo que aquí no tiene mayor problema. Entonces, ya está. Como ya está comprobado que la derivada de la función que aparece en el exponente del exponencial, de e en este caso, es lo que aparece abajo, multiplicado. Entonces, ya aplico la regla de correspondencia. Y vean, es lo que les explico acá. Tomo la función f de x, derivo, y al derivar encuentro que es secante tangente de x, ahí hicimos el proceso y al final solo es aplicar
Vean acá, solo me voy a enfocar en lo que tengo la función, esta parte, que es la que estoy integrando, pero al final es e a la secante x más 3 más la constante c. O sea, es bien sencillo, pero hay que tener cuidado a la hora de derivar. Nada más acá es verificar y luego aplicar, como les menciono. Entonces, esos son los métodos más que todo importantes, donde tenemos que saber aplicarlos. Entonces, yo creo que acá no hay mayor complicación. Y veamos un ejercicio. Ven, si usted luego les voy a mostrar la indicación, bueno, la agenda, ya que nos queda bastante tiempo, pero ahora él nos ha mostrado este ejercicio, que este ejercicio lo trabajemos. Entonces, lo trabajemos en conjunto. Si ustedes observan, acá tenemos la integral de x al cubo más x cuadrado sobre x más 2 por el diferencial de x. Entonces, algo bien importante, si ustedes se fijan, no aparecen exponenciales, entonces no puedo aplicar el método anterior. Lo otro que yo podría pensar es cómo resolverlo es, la derivada del de arriba, verificar si la derivada de este es igual a la de arriba, que tampoco es cierto. Entonces tampoco puedo aplicar ese método. Entonces, no sé, acepto sugerencias, dudas, porque ese es el último ejercicio que nos pidió que discutiéramos, porque esto es para introducir lo demás que viene, lo que demás que vamos a trabajar. Entonces, para las próximas tutorías. Entonces, no sé si hay dudas. Ahorita más que todo, quiero sugerencias de cómo puedo resolver esta integral. ¿Alguna idea que ustedes tengan? Arriba se puede sacar x al cuadrado como factor común. Ajá, vaya, entonces eso es lo Pero que quiero, eso que me van eso siempre diciendo, está mejor. intenten ustedes hacerlo, inténtenlo, porque vamos a resolver esta integral. Entonces, yo ya lo resolví de una manera, pero no sé si es la manera más conveniente, pero sí, ya tengo una solución. Entonces, pero también ustedes me gustaría que encontraran una solución o si es la misma para verificar. Entonces, lo primero que dice Carlos es poder sacar factor común acá. Y es cierto, yo puedo, acá si yo saco factor común, me quedaría la integral de x al cuadrado por, acá me quedaría x más 1 sobre x más 2. Entonces, hubiera sido bien sencillo si me hubiera dado x más 2 acá. Si hubiera un 2 acá, entonces ya bien sencilla sería esta derivada. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ajá. Vaya, hasta ahí la primera sugerencia. No sé, ¿quién más? Vean, la idea es que lleguemos a una solución. De ahí, díganme ustedes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo seguir haciendo? O hay otra manera de que ustedes pueden tomarla. Ajá. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, también se puede expresar como la integral Ajá, x como la al integral. cubo más x al cuadrado por 1 entre x más 2. O sea, separarlo. Separar, usted me está diciendo esto. Vamos a ver, vamos a ir buscando las opciones, como les menciono. Lo voy a colocar aquí, a ver por qué camino llegamos a la solución de esta integral. Esa es la idea para ir aprendiendo. Usted me estaba diciendo que separe, ¿verdad? Que separe la integral y me quede x al cubo, no sé si eso es lo que me está diciendo, eso es lo que le entendí, sobre x más 2 más, no sé si separo la integral, pero más, solo voy a separar esta parte y después me dice usted si separa la integral. X al cuadrado, y esto sigue siendo válido, no estoy atropellando nada de lo que me está diciendo, x más 2
Esto sigue siendo igual. Eso es lo que me decía por el diferencial de x. No sé, Carlos, eso es lo que me estaba mencionando. Ajá, dividir expresar la fracción como dos fracciones, ¿verdad? Ajá, correcto. Y acá, ajá, de ahí si sigue este paso, ¿qué seguiría después? Tendría que separar las integrales como la suma de dos integrales. Ajá, entonces ya, ajá, siguiendo con ese, ajá, con lo que me va diciendo, sería x al cubo, la integral de x al cubo, sobre x más 2 más es por el diferencial de x, ¿va? Y el diferencial de x más, acá puedo resolver la integral, ajá, lo que dice usted, separar x al cuadrado sobre x más 2. Hasta allí vamos bien. Por el momento no hemos atropellado nada y eso se puede hacer. No sé qué más puede hacerse. Ahora hay que analizar cada integral. ¿Y cómo resuelvo cada integral? Ajá. Ajá. No sé, pues vaya, aquí tomamos un camino, aquí nos fuimos por un camino y acá nos fuimos por otro camino. Y hemos llegado, bueno, aquí no sé si se puede hacer algo y aquí no sé si se puede hacer algo. Al final de esto, tal vez, la idea es que ustedes lo resuelvan. Con ayuda de ustedes, con todo lo que me vayan diciendo, lo resolvamos y luego veamos la solución que yo les presento. Pero como les menciono, no sé si es la más idónea. Pero sí es una solución. Cuando yo digo la más idónea, me refiero a si es la más corta, pero sí está realizada de manera correcta. Entonces, no sé si hay preguntas. Bueno, más que todo, no sé qué sugerencia hay de aquí. Continuar acá o continuar acá, por los dos caminos que hemos tomado. No sé, Griselda, si usted tiene alguna idea. No sé si tienen ideas, dudas, preguntas. No, yo creo que el método de arriba de separarlo entre las dos integrales, yo creo que es bastante largo. Ajá. Si no, ahí trabajen. En el caso de este hay que trabajar x al cubo sobre x más 2 y luego x cuadrado sobre x más 2. Si usted puede resolver esto, puede resolver esto. No hay problema. Entonces, trabajenlas acá por separado o trabajen esta idea. Entonces, trabajen, piensen un ratito y luego me dicen lo que ustedes han pensado que debe continuar.
o se pueden derivar, licenciado, directamente. Acá derivar. Ajá, derivar x al cubo entre x más 2. Esa es la primera. Aplicarle la regla de la división de funciones, derivarla. Ajá, vaya, el detalle está que si derivo, recuérdese que, vaya, como acá lo que yo ando haciendo es buscando la primitiva, ¿verdad? Que al, ajá, eso es lo que yo ando haciendo. Entonces, allá yo derivaba en las anteriores, es para verificar si se cumplía la regla. Pero, ¿qué pasa si derivo acá? Si derivo esto, este es un cociente. Pero, ¿qué gano con esa derivación? Sí, eso es el tema. Ujú. Ajá, entonces eso es lo importante, ¿vale? Ese, si ustedes se fijan, acá quizás hay que usar técnicas diferentes, quizás, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay que tratar siempre de ver cómo encontrar, vaya, por ese camino que ustedes, por el primer camino, por el primer camino que ustedes me estaban diciendo, es cierto, eso es lo primero que yo puedo ver, verificar que hay factor común. Pero hubiera sido ideal si acá hubiera sido 2, hubieran tenido un 2, entonces se me eliminaba y ya me quedaba x cuadrado por el diferencial de x y eso sería sencillo. Ahora, ya no puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo me trabo en esta forma, ya no sé qué hacer. Igual acá, por el otro camino que me estaba mencionando, aquí tengo la integral de separo, hago la separada, pero me trabo acá, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ustedes pueden usar el método de sustitución. Como le mencioné, el método de sustitución, ¿cómo funciona? Por eso voy a hacer como una introducción a lo que viene, a los métodos próximos que vamos a estar trabajando. Entonces, el método de sustitución consiste en cambiar la variable por una de estas. Por ejemplo, acá, si yo les puedo decir, vaya, una idea, ustedes pueden decir u igual a x más 2. Ajá, si u, eso lo puedo hacer, eso ya es sustitución de variable. Estoy sustituyendo a x más 2 por u. Entonces, vean, el diferencial de u al derivar, es decir, u' va a ser igual siempre, acá me da dx. Bien, eso se hace en sustitución, se hace la variable y luego se deriva. Y da exactamente igual. Entonces, si yo digo, ¿quién es x? Vean, x es igual a, acá de espejo me quedaría u menos 2. Y ya quedaría, ahora sí ya puedo sustituir en estos pasos. Si ustedes se fijan, me quedaría acá x al cubo, pero en lugar de x, ¿qué voy a colocar? U menos 2. Aquí me quedaría u menos 2 al cubo sobre u. Y acá me quedaría la integral de u menos 2 al cuadrado sobre u. De ahí, ¿qué debo de hacer? Vean, lo que estoy diciendo es esto. Se lo voy a escribir para que ustedes lo vean. Por este método. Igual acá puedo usar sustitución, que al final llego al mismo camino. Entonces, vean, acá me quedaría u menos 2 al cubo, ¿verdad? Sobre u. Ahora, la pregunta es por el diferencial de u, porque es el cambio de variable. Más la integral de, acá entre paréntesis, u menos 2 al cuadrado. Al cuadrado sobre u por el diferencial de u. Ahora yo les digo, con ese cambio de variable gané algo. Sí gané algo. ¿Por qué? Ahora sí yo puedo desarrollar ahora este cubo. ¿Verdad? Ahora queda el trabajo en desarrollar. Obviamente esta integral se va a hacer bien larga, pero ya se va a ir haciendo más sencilla. ¿Por qué? Porque ahora yo al desarrollar u menos 2 al cubo, ustedes recuerden al desarrollar un cubo, que es el primer término al cubo, menos el triple del primer término por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el triple. Bueno, se los voy a anotar acá y eso es lo que yo utilizo en la solución. Vean, les voy a anotar acá lo que se utiliza. A más b al cubo o a menos b al cubo es exactamente lo mismo, con la diferencia de que con el menos van intercalados los signos.
Entonces, ese desarrollo ustedes saben que es primer término al cubo. Voy a utilizar el negativo, no el positivo. Entonces sería menos el triple, vean, del primer término al cuadrado. Así se utiliza al cuadrado por el segundo. Más el triple del primer término por el segundo al cuadrado. Más el segundo al cubo. Vean, ese es el desarrollo de un cubo, es decir, se hace un poco más largo. Y es lo que se utiliza acá. Y luego se va a dividir entre este u. Porque acá me va a quedar u al cubo. El primer término va a quedar u al cubo entre u. Me va a quedar u cuadrado. Y así ustedes lo pueden desarrollar. Entonces, traten de hacer ese desarrollo y ya van a ver que ahí ya se ve la solución. Entonces, no sé si les explico mejor. Vamos la solución. Les voy a explicar la solución. Vean cómo lo hice yo. Vean. Esa es la idea que les di acá, ¿verdad? En donde se habían trabajado ustedes. Entonces acá, vean, en la solución que yo les presento es lo siguiente, vean. Acá inmediatamente yo hago esa sustitución, luego hago la separación. Yo digo, hago un u igual a x más 2, el diferencial, entonces el diferencial de u, es decir, al derivar u' es igual al diferencial de x, eso es exactamente lo mismo. Y despejo x. Aquí hay un error, aquí es menos 2. Ahí hay un error. Porque este 2 pasa al otro lado, entonces aquí va a ser u menos 2. Entonces luego, si ustedes se fijan, hago la sustitución, vean, y la hago acá. Pero igual, yo puedo separar, que es el siguiente paso que yo elijo. Vean, tengo u menos 2 al cubo más u menos 2 al cuadrado sobre u. Haciendo ese cambio de variable. Luego, vean, aquí ya separé. Si ustedes se fijan, este proceso que yo hice acá, ya es el desarrollo ¿de qué? De u al cubo. Es decir, aquí ya me salté que u al cubo es igual, bueno, si ustedes quieren lo escribo acá. U al cubo, aquí me quedaría, lo voy a hacer acá, u menos 2 al cubo. Esto va a ser igual a u al cubo, aplicándole al desarrollo del binomio, menos el triple del primero por el segundo. Recuérdense que el segundo es 2, entonces aquí me quedaría 6 por u al cuadrado. Estoy aplicando el desarrollo. No sé si ustedes lo ven. Luego sería más el triple del primero, que sería por u por el segundo al cuadrado, que es 12. Entonces al cuadrado es 4, por este 3 me va a quedar 12. Lo voy a colocar de un solo 12. Entonces eso es lo que quería que ustedes hicieran. Acá me va a quedar 12u. Vean, más 2 al cuadrado. Perdón, menos, es menos, porque van intercalados los signos. Aquí sería menos u 2 al cubo, eso les va a dar 8. Entonces es lo que voy a colocar ahorita, menos 8. Entonces, ¿qué hice acá? El desarrollo de este cubo. Yo creo que acá no hay mayor complicación. Y ya lo tengo. Como todo está dividido en la primera, vean, todo va a estar dividido entre u, que es lo que había dicho anteriormente. Entonces, todo esto va dividido entre u. Entonces, si yo hago eso, lo divido entre u, recuerden aquí me va a quedar u al cubo entre u. Entonces me va a quedar u cuadrado. Luego, menos 6u cuadrado entre u. Esto me va a quedar menos 6u. Luego, más 12u entre u, me queda 12. Más 12. Sobre, 12, que aquí queda 12. Luego me queda menos 8 sobre u, entonces me queda menos 8 sobre u. Ven, es la integral que yo hice anteriormente, es decir, separé, dividí acá en esta parte, dividí u menos 2 al cubo entre u más u menos 2 al cuadrado entre u. Y luego voy a llegar de aquí a esta respuesta. Entonces, vean, aquí hice u menos 2 al cubo entre u. Hace falta hacer u menos 2
al cuadrado entre u, que es la otra integral que tenemos allá. Entonces, entre u. Entonces, si ustedes se fijan acá, el desarrollo de u al cuadrado menos u, esto es u cuadrado, el desarrollo del binomio, menos el doble del primero por segundo, el doble del primero por segundo de acá. Entonces, acá sería 4u más el doble del segundo al cuadrado. Entonces, en este caso sería 2 al cuadrado, es 4. No sé si ustedes ven este desarrollo, si no se los explico, sobre u. Entonces ya me quedaría que esto es igual a, me va a quedar u al cuadrado entre u, me queda u, menos 4u entre u, me queda menos 4. 4. Y acá me queda 4 sobre u, me queda más 4 sobre u. Si ustedes se fijan, ya hice este desarrollo. Al final, estos dos que se hacen, se reducen términos semejantes. Ya me queda u cuadrado, que es este que aparece acá. Luego me queda, aquí aparece menos 6u, pero aquí aparece u. Entonces me queda menos 5u. Es este que aparece acá. Vean, porque estoy reduciendo términos semejantes. Estoy en menos 6u más u menos 5u. Ahora tengo 12 acá y acá tengo menos 4. Entonces, ¿qué me queda? 8 positivo. 12 menos 4 es 8. Es este que está acá. Y luego vean, acá tengo, perdón, aquí es menos 8u. Yo le he puesto 18. Voy a borrar este unito. Es 8 sobre u. Y en el otro caso tengo 4 sobre u. Entonces, ven, ahí hay un pequeño error. Entonces acá me quedaría menos 4 sobre u. Más 4 sobre u. Eso sería menos 4 sobre u. Entonces yo le había tomado positivo acá. Quiero ver. Positivo. Negativo. Perdón. Negativo, positivo, negativo. Entonces, entonces había un error acá. Entonces acá sería menos 4 sobre u. Ese pequeño error que yo había cometido ahí. Entonces, vean, ya tengo esto. Y estas integrales ya son sencillas. Vean, la integral de u cuadrado es u al cubo sobre 3. La integral de menos 5u es menos 5u cuadrado sobre 2. La integral de 8 es 8u. Y la integral acá sería de 4 sobre u, acá sería 4 por logaritmo de u más una constante c. Pero vean cómo se usa. Ahora, luego cuando ya hice la integral, hay que regresar a sustituir u. Porque siempre vamos a dejarlo en términos de x. Solo es de sustituir en lugar de u, colocar x más 2. Es decir, acá iría x más 2, aquí iría x más 2 al cuadrado, aquí x más 2 al cubo, aquí sería 8 por x más 2, y aquí sería el logaritmo de x más 2. Y luego, si se quiere seguir trabajando y reduciendo, se desarrollan los cubos nuevamente y los cuadrados. Entonces, y esto es lo último que les aparecía, que acá no se va a ver por este error que aparece acá, pero aquí ya hice la sustitución, por todo esto que manché ahí. Entonces, no sé si hay preguntas o dudas. Preguntas, pero vean lo que hay que manejar. En este caso es una técnica que se utiliza, es el método de sustitución. Pero siempre regresamos al final cuando ya integre, porque yo lo que busco es hacer una integral de las que yo conozco. Cuando ya termine de integrar, vuelvo a sustituir la variable original. ¿Qué es lo que hice al final? Ven, aquí solo sustituí la variable original. Acá sería 4, que acá no se ve porque está manchado aquí abajo. Pero no sé si quieren que borre y lo observamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? En la yo, no, pero ya puso ahí 4, tienes que quitar 4 sobre 1. Correcto. 4 sobre 1. Es esto. Entonces, esto es lo que íbamos a trabajar ese día, estas integrales. Entonces, no sé si hay preguntas, dudas con respecto a esto que acabamos de trabajar. Recuérdense que la entrega de la tarea, la entrega de la tarea fue el día de ayer. Ayer se entregó la tarea. Yo voy a estar revisando estas dos tareas. La tarea 1, que fue esa tarea, yo ya la estoy revisando, ya empecé a revisarla.
Voy a tratar de subirla lo más pronto posible y voy a tratar de subir las notas de las dos tareas para que en esta semana. A eso me voy a comprometer, ya que sí me atrasé con la tarea número 1. Entonces, pero yo la voy a procurar subir a más tardar el miércoles. Ya para yo voy a estar revisando estos días y voy a tratar de subir las dos tareas. Entonces, para que ustedes vayan viendo las notas y tengan la nota para el parcial, es decir, ustedes ya tengan cómo han salido en esto. Y si ustedes tienen dudas, de igual manera, me pueden escribir al correo y yo con gusto les comparto las soluciones de las tareas para que les ayude para el parcial. Sí, eso le iba a decir, Ujú. de las soluciones de la tarea. Sí, porque yo tengo muchas dudas en el método de Fermat. O sea, Vale. ahí sí no tuve muchas dudas porque se, o sea, estaba el ejemplo, pero solamente era x al cuadrado. Entonces ya con una y constante ya era más difícil. Entonces ahí, pero igual, ¿no? Ya con la solución vamos a ver cómo en realidad quedaba, porque de eso no se encuentran ningún ejemplo ni parecidos ni nada. Ajá, correcto, correcto. Eso solo, ese libro es ese método, pero ahí les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo se llama, les voy a mandar la solución, pero escríbanme, ustedes escríbanme al correo y yo con gusto ustedes pregúntenme, mire, me pueden mandar tengo una duda o me pueden mandar la solución de la tarea 1 para yo verificar lo que he trabajado, algo así, ustedes, ahí yo con gusto se los voy a responder. Entonces, quizás no sé si ya descargaron el cronograma de actividades, que eso también es bien importante mencionarles, ya les había mencionado que bueno, la tutoría 3 se está realizando el 31, el examen 1 es el 15 de noviembre. Entonces ya estamos a pocos días, donde vamos a trabajar, como les menciono, unidad 1 y 2. Entonces, pero hay que tener bien claro las tareas, y más que todo la teoría que se ha realizado en la unidad 1 y 2. Entonces, está para el 15. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. De ahí la tutoría número 4 ya está hasta el 28. Hasta el 28. Entonces, recuérdense que el miércoles antes de esa tutoría vamos a tener una tutoría de repaso, que es el repaso de lo que ustedes van leyendo en las lecturas de la semana, perdón, de la semana. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Y el examen, les menciono esto bien importante por si ustedes no logran hacer el examen diferido repetido. Recuérdense que si lo van a hacer diferido, ustedes tienen que mostrar una constancia. Y repetido depende si pasó el 50% más uno, entonces no hay repetido. Pero si lo dejó el 50% hacia abajo, entonces sí hay repetido. Y eso va a estar para el 29 de noviembre. Pues eso es lo que estamos trabajando y siempre unidad 1 y 2. De ahí nos vamos a meter, quiero ver, de ahí vamos, de esa manera vamos trabajando. No sé si hay preguntas, si no, hasta aquí terminaríamos la tutoría número 3. Está bien, ahorita para mí está bien explicado todo ahorita y ahí nos vemos en la próxima entonces en la tutoría de repaso. Bueno, solo les tomo la asistencia, les voy a tomar la asistencia porque igual yo tengo que llenar el informe y y con eso terminaríamos. Como les menciono, importante que ustedes vayan revisando las lecturas que se van realizando semanalmente, porque recuérdense que a partir de allí es que nosotros vamos trabajando los ejemplos y ejercicios. Entonces ya les tomé la asistencia, ha sido un gusto trabajar este día y vamos a estudiar para el parcial. Ahora quiero ver según esto. Y bueno, les avisaré por el estar pendientes. Este, Voy a revisar el calendario. Solo quiero mostrarles algo. Permítanme. No sé para cuándo tengo los otros exámenes, pero me gustaría algo que les menciono. Bueno, les voy a estar avisando al grupo con respecto a si hacemos una tutoría de repaso antes del examen. Eso es lo que les quería mencionar. El examen está para el 15, que es domingo.
Bueno, si ustedes gustan, haríamos una tutoría de repaso quizás el miércoles 11 o jueves 12, pero les voy a estar informando. Y de igual manera, si ustedes tienen dudas, ustedes escríbanme al chat o escríbanme al correo o escriban a la plataforma. Entonces, con eso sería todo. Que tengan un feliz fin de semana y que tengan buena tarde. Cuídense, bendiciones. Muchas gracias.